este tema. Un tema, bueno, van a ser dos ligados sobre, primero, la responsabilidad del cristiano, pero antes de eso vamos a ver que la transferencia de culpa, el que nadie se hace responsable de sus propios hechos, culpas, ¿no? Y esto implica, pues, definitivamente el no reconocer que hemos fallado delante de quién. Puede ser por muchas cosas. Vamos a ir a Génesis, el primer caso. Ustedes supongo que lo ubican. Cuando Satanás trabajó en la mente de Eva y dice que ella, después de ver que ese fruto era agradable a los ojos y bueno para comer, ¿qué fue lo que ocurrió? Ellos comieron, pero dice la escritura que Adán comió a sí mismo, como Eva. O sea, Adán no fue engañado ni fue inocente en ese acto. Él sabía perfectamente que Dios les había dicho que no comieran de ese fruto, de ese árbol. Así que Adán y Eva comieron. Dice que fueron abiertos sus ojos y entonces vieron o se entendieron que estaban desnudos y se escondieron de Dios. Capítulo 3, verso 8 de Génesis. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Había esa comunión, ellos convivían con Dios, platicaban con Dios. Todos los días tenían esa cercanía, esa interacción con Dios. ¿Qué es lo primero que hace el pecado? Separa la comunión con Dios. Al huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondí, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Si analizamos muy profundamente todo esto, vamos a ver que dice, escuché tu voz y en vez de acudir a tu presencia, ¿qué fue lo que hizo? Tuve miedo primero. El pecado trae esa culpa, ese miedo y nos aleja ¿de quién? De Dios. Tuve miedo porque yo era culpable, dice, porque estaba desnudo. ¿Cómo supo que estaba desnudo? Antes no le daba vergüenza, ahora le dio vergüenza. Y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahora aquí viene el asunto. En vez de aceptar la culpa, en vez de aceptar su responsabilidad, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Primero, lo que está diciéndole veladamente Adán a Dios es que casi le está echando la ¿qué? La culpa. Mira, yo no fui la mujer, pero esta mujer, ¿quién me la dio? Tú me la diste. Tú me diste a esta mujer por compañera, yo comí, ella me dio. Esta fue la situación. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, ninguno de los dos aceptó ¿qué? Su culpa. Fue más fácil que alguien más tuviera la culpa. Y a veces tiene que ver pues con la vergüenza, con el hecho de no querer enfrentar las consecuencias de todo esto, pero sobre todo tiene que ver con esa falta de responsabilidad. Vamos a ir a Éxodo capítulo 17. Capítulo 17, verso desde el 1.
Éxodo. Ahora, el pueblo de Israel salió de Egipto. Ellos estaban en una circunstancia que era la opresión, la esclavitud. Dios dice, cuando habló con Moisés, dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y me he acordado de ellos y aquí he descendido para librarlos. Entonces era la voluntad de Dios, pero también era la necesidad del mismo pueblo. Salieron, vieron las maravillas de Dios, conocemos las 10 plagas, cómo Dios abrió el mar rojo para que ellos pasaran. Todo fue alegría cuando pasaron del otro lado, pero a veces cuando vivimos la adversidad, cuando nos enfrentamos a la adversidad, dudamos de Dios. Y ya hemos visto que la falta de fe también es un pecado. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Llegaron a un lugar, había una necesidad, no había agua. Cuando nosotros nos enfrentamos a una necesidad, depende de nuestra actitud. ¿Confianza en Dios o buscamos siempre un qué? Un culpable. Porque siempre va a haber un culpable, pero ese culpable no somos ¿quiénes? Adán dijo, yo no tengo la culpa, fue la mujer. La mujer dijo, no, yo no tengo la culpa, fue la serpiente que me engañó. Dice el verso 2, y altercó. No acercaron, no consultaron, no vinieron a ver qué podían hacer, no, altercó. Altercar quiere decir pelear. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que beban. No, por favor, ayúdanos, clama a Dios. Ellos se sentían como que eran merecedores de que recibieran todos los favores de parte de ¿quién? De Dios. Hay muchos cristianos que así ven su relación con Dios. No se acuerdan de Él, no vienen, no se congregan, pero cuando tienen necesidad piensan que Dios tiene la obligación de ¿qué? De escucharlos, de ayudarlos. Y Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? O sea, Moisés dice, ¿por qué están peleando conmigo? Y no solamente eso era el problema es ¿por qué tentáis a quién? A Jehová. Así que el pueblo tuvo allí sed. ¿Y qué hizo? Murmuró. Primero peleó y ahora murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ya el centrarse es lo que estudiamos la vez pasada de la dureza de corazón. Cuando alguien endurece su corazón, olvida los beneficios que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Ellos habían estado en un aprieto muy fuerte, muy difícil, el ejército por un lado, del otro lado el mar rojo, y vieron que Dios los libró. No podría Dios librarlos de esta situación de la sed, ¿verdad? Sin embargo, cuando el corazón se endurece, por eso dice el salmista, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Por eso cuando enfermamos, porque todos enfermamos, pero quienes Dios nos ha sanado, confiamos y decimos, Señor, tú eres poderoso ¿para qué? Para sanarnos, ¿verdad? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ahora vamos a ver la diferencia del que confía en Dios, del que depende de Dios, aquel que se ha endurecido su corazón. Moisés no altercó con Dios, no murmuró contra Dios, no le reclamó. Moisés clamó ¿a quién? A Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán
de ella aguas y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que es y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vamos a ver que el no reconocer que hemos pecado va a traer consecuencia a nuestra vida. Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir a Primera de Samuel. Ok, ¿ya estamos aquí? Déjenme localizar el texto. Está por aquí del capítulo, vamos a ir a 13. Capítulo 13 de Samuel. Vamos a leer desde el versículo 11. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo 8. Y él esperó 7 días, se está refiriendo al rey Saúl. Estaba a punto de entrar a la guerra y había mandado llamar al profeta Samuel para ofrecer sacrificios ¿a quién? A Dios. Samuel, además de ser profeta, pues él servía en el templo, ¿no? Y él podía ofrecer sacrificios ¿a quién? A Dios, conforme el plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció ¿qué? Holocausto. Hizo algo que a él no le correspondía ¿qué? Hacer. Porque estaba viendo el problema, pero no estaba aguardando ¿en quién? En Dios. Él vio que el pueblo se le iba y que estaba a punto de entrar a la guerra y dice: pues si se va el pueblo, ¿con quiénes voy a pelear? Entonces hizo una actitud loca, porque dice: trajo el holocausto y él ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí al holocausto. Ahora, en la respuesta de Saúl, tanto en esta ocasión como en aquella otra, en que Dios le había dado instrucciones de que fuera a hacer la guerra a los amalecitas y que los exterminara y que no tomara nada como botín, que todo iba a ser anatema, según la instrucción de ¿quién? De Dios. Cuando Saúl fue confrontado con lo que había hecho, nunca reconoció que había ¿qué? Pecado. Siempre tuvo una justificación. Muchos de nosotros lo hacemos así. Siempre tenemos una justificación para hacer lo que hacemos.
Entonces él dice, mira, yo hice esto, ofrecí el sacrificio, el holocausto, me esforcé incluso, o sea, me porté muy bien, ¿verdad? Verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. O sea, había consecuencias por ese pecado. Hacer algo que no va conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y su corazón no era recto delante de ¿quién? Delante de Dios. Y ahí fue el principio del declive de Saúl, ¿no? Vamos a ir a 2 Samuel. Vamos a ver la diferencia en el caso de David. 2 Samuel, capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 1. Que dice, Jehová envió a Natán a David. Natán era el profeta. Natán era el vidente. Natán era el equivalente de Samuel. 2 Samuel 12:1. Lo envió a David. Y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad. El uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ahora, aquí aprendemos también otra cosa, dependiendo del texto y del contexto en lo que se está pasando, ¿no? David había pecado, pero él pensó que nadie se había enterado, así que dijo, pues no, nos la vamos a llevar tranquilo y no pasa nada. Ahora, muchas veces nosotros somos muy listos para juzgar el pecado de los demás, pero no para ver lo que nosotros ¿qué? Por eso Jesús dijo, mira, ¿cómo quieres sacarle la paja a tu hermano si tú tienes una ¿qué? Saca primero la viga de tu ojo para que veas bien y puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. David juzgaba y dijo, eso que hizo ese hombre es digno de ¿qué? De muerte. Ahora, fíjense que él mismo estaba dictando la sentencia que él mismo tenía que pagar. Porque también Jesús dijo, con la medida que medís, ¿qué va a pasar? Seres medido. Con la misma medida que medís, vas a ser medido. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Ahí le dijo, mira, no es lo que yo quiero decirte. Ellos eran amigos, habían sido compañeros de muchas aflicciones, ¿verdad? Pero dice, yo te traigo la palabra de ¿quién? De Jehová. La palabra de Jehová. Así dice Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel,
y te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además de te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ahora, Saúl seguramente, si hubiera hecho lo mismo, se hubiera justificado, no hubiera aceptado que lo que hizo estaba ¿qué? Mal. ¿Qué fue lo que hizo David? Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, ¿no? O sea, ¿cuál era la consecuencia? La muerte. Él mismo dijo: no, el que hizo tal cosa es digno de ¿qué? Pero Natán dice: mira, Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, iba a haber muerte de por medio. Pero aquí vemos esa actitud. David dijo: ciertamente he pecado delante de Jehová. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Y ahora vamos a ver que nosotros tenemos una responsabilidad para con Dios. Tenemos muchas responsabilidades para con Dios. Incluso el estar aquí, el venir hoy delante de la presencia de Dios, es nuestra responsabilidad como cristianos. No podemos dejárselo aquí a otra persona, sino es lo que a nosotros nos corresponde, porque dice la palabra que en 6 días haremos ¿qué? Toda nuestra obra, mas el 7º día es un reposo para ¿quién? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es ser fieles para con Dios. Muchos piensan así: no, es que esa responsabilidad es para fulano, esa responsabilidad es para sultano. Si alguien no viene, pues que alguien más lo vaya a visitar, porque no es mi responsabilidad. Pero dice la Escritura que todos somos un cuerpo en Cristo, y miembros los unos de los otros. Tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿En qué vamos a presentarlos? En un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Para eso hemos venido, para presentarnos como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, agradable ¿a quién? A Dios. Dice en el verso 2: no os conforméis a este siglo. Aquí ya lo hemos explicado varias veces, nuevamente lo explicaré. La palabra conformar no tiene aquí la acepción de aquel que se deja algo y dice: bueno, ya me conformo con lo que gano. No, conformar significa la palabra tomar la forma, asemejarse.
No te conformes a este siglo, no tomes la forma de este mundo, de las cosas, de los valores, de los pensamientos, de los gustos de este mundo. No os conforméis a este siglo, no tomes la forma de este mundo, sino transformaos, transformarse, cambiar de forma. Por medio, hay un medio por el cual lo vamos a hacer. No siguiendo legalismos. En muchos lugares piensan que esto se lleva a cabo con una lista de cosas que no debes de hacer. No debes de hacer esto, no debes de pintarte, no debes de usar, no debes de ponerte, no debes de no, todo esto se va a realizar mediante la transformación, la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento, renovarlo, hacerlo de nuevo. Esto tiene que ver con lo que Jesús dijo, que era necesario nacer ¿qué? Nacer de nuevo. No nos debemos de conformar a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Será que es la voluntad de Dios que estemos hoy aquí? ¿Será la voluntad de Dios que le obedezcamos? Entonces debemos de ser ese sacrificio vivo, ese sacrificio santo. Ahora, este sacrificio debe de ser aceptable a Dios. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, capítulo 12, verso 18. La diferencia entre el cristiano y el pueblo que salió de Egipto, porque también somos muy duros para juzgarles, ¿verdad? Para decirles, no, qué bárbaros esos israelitas, cómo habían visto tantas maravillas de Dios y no habían ¿qué? Creído. Pero nosotros, hermanos, tenemos mayor responsabilidad que el pueblo de Israel. Dice aquí, verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Está haciendo una equivalencia a cuando el pueblo llegó a Horeb, al monte de Horeb. Y dice que el monte de Horeb humeaba con la presencia ¿de quién? De Dios. Y el pueblo tuvo gran ¿qué? Gran temor, de tal manera que no querían acercarse al monte y le dijeron a Moisés, sube tú, no vaya a ser que nosotros perezcamos, porque se sentían temerosos de la presencia de quién. Dice, al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No nos hemos acercado a ese lugar físico, sino a un lugar espiritual. Al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esa era la actitud. Incluso hasta Moisés, ¿no?, tuvo miedo de la manifestación gloriosa de Dios. No nos hemos acercado a ese monte Horeb, ¿no?, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y aquí lo aclara, la Jerusalén, pero no la física, sino la ¿qué? Cada año hay miles de cristianos. Yo no digo que está mal, pero miles de cristianos van de visita a Jerusalén y quieren pasar por los lugares y las ciudades donde estuvo Jesús. Algunos aprovechan ese viaje que no sale en 2 pesos, ¿verdad?,
para irse a bautizar en las aguas del río Jordán, ¿verdad? Hay pastores que incluso se organizan y van cada año como una peregrinación para ir, incluso van a la península de Sinaí, van al monte Horeb, y algunos suben para presentar sus oraciones delante de ¿quién? Nosotros nos hemos acercado a la ciudad de Jerusalén, pero a la ciudad celestial, al monte de Sión, cuando dice la palabra, oh hija de Jerusalén, oh hija de Sión, alégrate. Sión representa el lugar donde Dios hace morada con los hombres. Amén. Nos hemos acercado, en otras palabras, dice aquí, a la presencia misma de ¿quién? De Dios. Y no estamos solos, sino que dice a la compañía de muchos millares de ¿qué? De ángeles. Dice la escritura que Dios habita en medio de las alabanzas ¿de qué? De su pueblo. Cuando le alabamos, Dios hace una habitación entre nosotros. Y los ángeles también alaban ¿a quién? A Dios. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Cuando venían contentos los discípulos y decían, Señor, aún los demonios se nos sujetan ¿qué? En tu nombre. Y Jesús les dijo, no se alegren de que los demonios se os sujeten, más bien alégrense y gócense de que sus nombres están escritos en donde. Dice, nos hemos a la congregación, somos la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Nos hemos acercado a la misma presencia de ¿quién? ¿Quién tendrá más responsabilidad? Aquellos que no alcanzaron a subir ni siquiera al monte porque tuvieron ¿qué? A nosotros, que no solamente nos hemos acercado, sino estamos bajo la sombra. Ellos eran una nube física, pero esta es una nube espiritual que nos cobija, porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Ahora, el pueblo de Israel en el desierto peleó con Moisés y murmuró contra Moisés. Mirad, dice el verso 25, que no desechéis ¿a quién? Al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, no escaparon. ¿Qué les pasó a esos israelitas? La mayoría de ellos murió. ¿En dónde? En el desierto. No escaparon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta. ¿Desde dónde? Desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden ¿qué? Las inconmovibles. Dice que no pongamos la mirada en las cosas que se ven, sino en las que ¿qué? En las que no se ven. Porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué, hermanos? Gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. ¿Cómo debemos de agradarle? Con temor y reverencia. Y no se nos debe olvidar que porque nuestro Dios es fuego consumido. Amén. Si nosotros no lo hacemos así, hermanos, y Dios nos llama a cuentas, no vamos
¿A quién le vamos a echar la culpa? Yo conozco mucha gente que dice, no, es que el pastor, no, es que los hermanos, no. Siempre tienen una razón para qué. Para no obedecer a quién. No, es que a mí me hicieron, me dijeron, es que es tu relación con quién. No te has acercado a un hermano, a una congregación, te has acercado a Dios mismo y has disfrutado de la presencia de quién. De Dios. Entonces tú eres responsable ante Dios de lo que hagas o de lo que dejes de hacer. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.